para por respeto a los que vinieron acá puntualmente, vamos a dar inicio con la sesión. La verdad estamos muy emocionados de poder tener este espacio para conversar de temas que son relevantes para la banca y alineados pues a la temática del simposio, que es herramientas cuantitativas y matemáticas para aplicadas a la ciencia y en este caso específico a la banca. Esta mesa redonda va a estar moderada por su servidor, Álvaro Guevara. Yo trabajo en la Dirección de Modelos Matemáticos del Banco Nacional. Además, soy profesor de la Universidad de Costa Rica. Me acompaña en esta mesa Katia Ramírez, que es la subgerente general de Riesgo y Crédito del Banco Nacional. Me acompaña de forma virtual Lisbeth Calderón, que es la gerente general de Cuanto Soluciones. Cuanto Soluciones es una empresa nacional que brinda servicios de consultoría en riesgo. Eh, ¿Qué tal, Lisbeth? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lisbeth. Le damos también la bienvenida a esta mesa redonda a César Muñoz. César Muñoz es el director de riesgos, el gerente de riesgos del Banco Promérica. ¿Qué tal, César? Hola, un placer. Muchas gracias. Saludos a todos. Perfecto, muchas gracias, César. Y finalmente tenemos a Juan José Morales. Juan José Morales es eh, director de KPMG, ¿verdad? Es la empresa de consultoría y auditoría. ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes a todos, buenas tardes a los compañeros de la mesa y a las personas que están ahí. Muy contento de poder participar hoy. Bien, muchas gracias, Juan José. Habiendo presentado a los panelistas, me gustaría entonces, para poner un poco en contexto de lo que vamos a estar conversando esta tarde, preparé este infográfico, por decirlo de alguna forma. Entonces, el tema es, a ver si podemos minimizar este momento. Listo. Dirección futura de modelos en banca. Y aquí tengo algunos gráficos, ChatGPT, Gemini, Copilot, ¿verdad? La revolución que estamos viviendo de la inteligencia artificial generativa, y no solo la revolución de la inteligencia artificial generativa, sino la disponibilidad de esa tecnología a nuestra mano. Entonces, ¿de qué vamos a estar conversando en esta mesa redonda? Bueno, temas noticias que han estado en los medios recientemente. No sé si escucharon de esta noticia del Banco de Noruega, Banco Noruega que tuvo una pérdida, ¿verdad?, de 86 millones de euros por un error a la hora de imputar una cuenta contable en un Excel, ¿verdad? Ellos llevan la contabilidad todavía en archivos planos y por un error humano se descubrió meses después que hubo que pasar una pérdida de 86 millones de euros. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? De riesgo modelo, es decir, cuál es la exposición que tenemos por confiar, por utilizar herramientas cuantitativas en la gestión y cómo, como entidades reguladas, tenemos esa responsabilidad de mitigar esos riesgos. ¿De qué más vamos a estar hablando? Todas esas noticias son de este mes de febrero. El caso de Nvidia, que es un caso bastante único en la bolsa, ¿verdad? El crecimiento que ha tenido Nvidia en los últimos 2 años es algo bastante impresionante, ¿verdad? Incluso para los estándares de las compañías tecnológicas. Y está apalancado justamente en la capacidad de Nvidia de producir estos artefactos que ven ahí, los GPUs, las tarjetas de eh, computación gráfica que todos nuestros computadores tienen, pero que para la inteligencia artificial, las redes neuronales,
generan motores de cálculo ultra eficientes y mucho más baratos que los computadores existentes. Además de que NVIDIA está también investigando fuertemente en temas de computación alternativa, ¿verdad? De simular realmente cómo funcionan las conexiones neuronales en el cerebro humano y entonces producir tecnología que se acerque a esos estándares. Entonces, viendo la evolución y el boom que ha tenido esto, los inversionistas dicen, bueno, NVIDIA va a ser uno de los líderes y entonces todavía no hemos visto el pico de esa expectativa. ¿De qué más vamos a estar hablando esta tarde? Esta noticia también trascendió esta semana, que Microsoft abiertamente acepta que hackers chinos, iraníes y rusos han estado usando ChatGPT para hacer ataques más sofisticados. Es decir, el mismo ChatGPT que ustedes le piden que me refine este correo electrónico antes de enviarlo, también es utilizado como una herramienta de hackeo. Es decir, hay un riesgo, y esto es parte del mensaje que queremos dar esta tarde. Es excelente y la inteligencia artificial hay que dar ese paso para realmente empezar a utilizarla, ¿verdad? Porque es una ventaja competitiva, pero no es una adopción sin riesgo. Y los riesgos son reales y deben ser mitigados y deben ser visibilizados. Otra noticia que nos pone en contexto lo que vamos a hablar esta tarde. También trascendió esta semana que Air Canada, la aerolínea canadiense, perdió un juicio contra un cliente que le hizo una consulta al chatbot de Air Canada preguntándole sobre viajes con duelo. Un familiar de él se había muerto, entonces quería asistir al funeral y algunas de estas aerolíneas dan algún tipo de ayuda o apoyo económico en una emergencia de estas. Entonces él preguntó al chatbot que cuál era la política de Air Canada para hacer devolución de parte del dinero del boleto, porque como se tiene que comprar a última hora, salen carísimos, ¿verdad? Entonces la empresa, por temas de entender que es una emergencia familiar, a veces hace un reembolso parcial del tiquete. El chatbot le dijo que tranquilo, que comprara y que en 90 días le reembolsaban lo que le correspondía, contrario a las políticas que están publicadas en la página web que estipulan otra cosa. Entonces el tipo se llevó a Air Canada a un juicio y esta semana era la resolución en contra de Air Canada, que tuvo que pagar costas legales y obviamente más allá del costo legal, que no es muy cuantioso, está el tema reputacional, ¿verdad? La reputación de Air Canada como empresa que brinda un servicio, qué clase de experiencia al cliente se le brindó a un cliente que está en una situación tan dolorosa como la muerte de un familiar y el respaldo que da Air Canada a su chatbot, ¿verdad? Entonces, esa adopción de la inteligencia artificial debe ser una adopción responsable y con el entendido del potencial riesgo reputacional que se podría generar. Entonces, ha generado una serie de discusiones sobre el impacto que esto va a tener sobre Air Canada en las siguientes semanas. Súper, quisiera que viéramos un video súper corto, pero muy ilustrativo. Segundo. A ver si me lleva un momentito con lo del video porque no lo encuentro. Ah, listo, ahí está. Sí, gracias, gracias. Vamos a ver 5 minutitos de este video. So I'm excited to share a few spicy thoughts on Realmente vamos a cambiar a español. Listo. artificial intelligence. But first, let's get philosophical.
by starting with this quote by Voltaire, an 18th century Enlightenment philosopher who said, "Common sense is not so common." Turns out, this quote couldn't be more relevant to artificial intelligence today. Despite that, AI is an undeniably powerful tool, beating the world-class Go champion, acing college admission tests, and even passing the bar exam. I'm a computer scientist of 20 years, and I work on artificial intelligence. I am here to demystify AI. So AI today is like a Goliath. It is literally very, very large. It is speculated that the recent ones are trained on tens of thousands of GPUs and 1 trillion of words. Such extreme-scale AI models, often referred to as large language models, appears to demonstrate sparks of AGI, artificial general intelligence, except when it makes small, silly mistakes, which it often does. Many believe that whatever mistakes AI makes today can be easily fixed with brute force, bigger scale, and more resources. What possibly could go wrong? So there are 3 immediate challenges we face already at the societal level. First, extreme-scale AI models are so expensive to train, and only few tech companies can afford to do so. So we already see the concentration of power. But what's worse for AI safety, we are now at the mercy of those few tech companies, because researchers in the larger community do not have the means to truly inspect and dissect these models. And let's not forget their massive carbon footprint and the environmental impact. And then there are these additional intellectual questions. Can AI without robust common sense be truly safe for humanity? And is brute force scale really the only way, and even the correct way, to teach AI? So I'm often asked these days whether it's even feasible to do any meaningful research without extreme scale compute. And I work at a university and nonprofit research institute, so I cannot afford a massive GPU farm to create enormous language models. Nevertheless, I believe that there's so much we need to do and can do to make AI sustainable and humanistic. We need to make AI smaller to democratize it, and we need to make AI safer by teaching human norms and values. Perhaps we can draw an analogy from David and Goliath. Here, Goliath being the extreme scale language models, and seek inspiration from an old-time classic, The Art of War, which tells us, in my interpretation, know your enemy, choose your battles, and innovate your weapons. Let's start with the first, know your enemy, which means we need to evaluate AI with scrutiny. AI is passing the bar exam. Does that mean that AI is robust at common sense? You might assume so, but you never know. So suppose I left 5 clothes to dry out in the sun, and it took them 5 hours to dry completely. How long would it take to dry 30 clothes? GPT-4, the newest, greatest AI system, says 30 hours. Not good. A different one. I have 12-liter jug and 6-liter jug, and I want to measure 6 liters. How do I do it? Just use the 6-liter jug, right? GPT-4 spits out some very elaborate nonsense. Step 1, fill the 6-liter jug. Step 2, pour the water from 6 to 12-liter jug. Step 3, fill the 6-liter jug again. Step 4, very carefully pour the water from 6 to 12-liter jug. And finally, you have 6 liters of water in the 6-liter jug that should be empty by now. Okay, one more. Los invito a terminar de ver el video de la profesora Choi. Aquí por cuestiones de tiempo vamos a cortarlo, pero quería enfatizar algunos de los puntos que se mencionaron de los riesgos, de que todo esto que nos están vendiendo en los medios para que
adquiramos y consumamos la inteligencia artificial general o generativa, tiene temas de concentración de poder, la imposibilidad de revisar a detalle qué es lo que hace el modelo y por último el tema de sostenibilidad que se mencionó. Entonces, el mensaje antes de empezar con la ronda de preguntas es: esta es una industria lucrativa. Como vemos en este gráfico, esto es un estudio de McKinsey, en donde vemos por tipo de tecnología el valor que se espera que la inteligencia artificial vaya a crear en los próximos años, donde vemos grandes impactos en banca corporativa y en banca retail, por temas de la capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa para generar publicidad personalizada. Y entonces, ¿van a estar interesados los bancos en entrar en esto? Por supuesto. Estamos pensando en todos los riesgos y en todos los retos que acabamos de comentar. Pues hablemos con los expertos al respecto y escuchemos su punto de vista. Entonces, ya con este preámbulo, vamos a pasar entonces propiamente a las preguntas para el panel. Vamos a arrancar aquí con Katia. La pregunta para Katia sería que si en años recientes han aparecido varios estudios que documentan que existe una asimetría regulatoria en la banca costarricense y la aparición de la inteligencia artificial podría amplificar estas asimetrías, estas diferencias en regulación entre bancos, cooperativas, banca privada, banca pública, bancos fintech. Entonces, ¿considera usted que la adopción de la inteligencia artificial amplificaría estas asimetrías o más bien ayudaría a nivelar el campo de acción de las entidades? Gracias, Álvaro. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Antes de contestar la pregunta, quería referirme a esas noticias que puso Álvaro ahí. Realmente es increíble el impacto reputacional que hoy por hoy y posiblemente hacia adelante, lo que es la inteligencia artificial, los chatbots, etcétera, pueden generar en una empresa. O sea, no sé si en el fondo, ¿verdad?, captan ese mensaje de cómo una tecnología en cuestión de segundos perfectamente puede quebrar una empresa por el impacto reputacional que eso puede generar. Entonces, es realmente increíble. Y bueno, en la charla que sigue, que es la que voy a estar comentando, vamos a estar hablando un poquito del tema de los riesgos. Bien, asimetrías regulatorias. Bueno, el tema de asimetrías en el sector financiero, no sé si han podido leer, pero el sector financiero es uno de los sectores que más han perdido valor de mercado en la última década. Posiblemente van a recordar lo que pasó en el año 2008 y después de lo que sucedió, ¿verdad?, que fue la gran crisis financiera, han entrado una cantidad impresionante de regulaciones a nivel mundial por parte de Basilea, ¿verdad? Que Basilea es como ese ente que viene a innovar de alguna manera, de pronto a veces un poquito reactivo en temas de regulación y tratar de hacer los bancos más seguros. ¿Me escucho bien? Sí, ok. Bueno, y eso ha hecho que las entidades financieras en general, en todo el mundo, acopladas evidentemente cada una a su país, pues tengan que ser más, tienen que cuidar más su dinero, ¿verdad? Y cuando hablamos de un banco, estamos hablando del capital. Ese capital tiene que cuidarse más y por regulación yo tengo que poner capital a un lado para poder atender eventuales materializaciones de riesgos. Entonces, conforme tenemos más regulación, tenemos más capital en este chanchito de acá. ¿Y eso qué significa? De cara a la pregunta que me hace Álvaro, que estamos más restringidos. Sí, para ser más seguros, claramente eso es lo que se busca, pero cuando tenemos los DeFi, ¿verdad? O las finanzas descentralizadas, cuando tenemos las fintech,
que proliferan, porque realmente así es, y pueden hacer uso de la inteligencia artificial de una forma mucho más amplia, mucho más abierta, versus mercados que se encuentran más regulados, claramente es una asimetría. Es una asimetría que, por lo menos en mi opinión, se amplía. ¿Por qué? Porque la velocidad para poderla utilizar, para poderla explotar, es diferente. Y de hecho, más allá de mi opinión, existen investigaciones donde se demuestra que efectivamente es así. La adopción de nuevas tecnologías es evidentemente mucho más rápida en entidades, en empresas que no se encuentran reguladas. Muchas gracias, Katia, por la respuesta. Y vamos a continuar con Lisbeth. Y para Lisbeth tengo la siguiente pregunta. Y ¿ustedes desde cuántas soluciones han sentido que se han incrementado las solicitudes por parte de los clientes en años recientes para utilizar modelos de inteligencia artificial en la gestión de riesgos? Gracias, Álvaro. Y nuevamente buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Quisiera comprobar que me están escuchando bien ahí. ¿Sí? Ok, pura vida. Entonces, bueno, dirigiéndome a la pregunta, pues un poco, sí hemos tenido un incremento en solicitudes, especialmente para atender temas relacionados con calificación de clientes, temas relacionados con detección de perfiles atípicos, ¿verdad? Para resolver problemas o atender el riesgo de lavado de dinero. Y el cliente está muy consciente, muchos de los clientes están bastante conscientes de los beneficios que les pueden brindar este tipo de modelos. Sin embargo, sí siento que todavía pues estamos un poco iniciando, ¿verdad? En este tema a nivel de sector. Porque, bueno, ya mencionaron un poquito, ¿verdad? Uno de esos temas que están haciendo que no se vaya tan rápido, por lo menos desde mi opinión, es la atención que se ha tenido que hacer hacia cambios regulatorios, por ejemplo, enfocar los recursos que se tienen, tanto internos como para contratación, que es el caso que nosotros vemos de cerca, hace que el enfoque del cliente esté muy dirigido hacia esa atención regulatoria que todavía no empuja tan fuerte hacia el uso de este tipo de modelos. Tenemos también otra situación importante, y es que si bien desde las áreas de riesgo hay un interés alto por utilizar este tipo de modelos, tenemos un poquito de limitación en algunos casos en los órganos directivos, por ejemplo, para entender y para sentir la seguridad a la hora de adoptar este tipo de modelos. Entonces, pues sí hay una tendencia, ¿verdad? Creciente de querer utilizar. Yo creo que todos queremos tener modelos más avanzados, queremos poder aprovechar la información adicional a la que se tiene acceso, en algunos casos información no tradicional que sabemos que nos puede aportar, por ejemplo, a un modelo de calificación de clientes, también conocidos como scoring, pero también se conocen un poco las limitaciones, ¿verdad? Eso hace que se frene un poquito la demanda por este tipo de solicitudes. Algo importante es que pues, hay bastante conocimiento en que a veces la implementación y sobre todo la interpretación de estos modelos no es tan sencilla. La validación, por ejemplo, que mencionaba Álvaro, también tiene su dificultad, ¿verdad? Entonces no es más sencillo ir a defender ante, por ejemplo, un comité o una junta directiva la implementación de un modelo de este tipo para efectos de calificar a un cliente, para seguir con mi ejemplo, que explicar una regresión logística que podemos fácilmente indicar cuáles son las variables y cómo se mueven los coeficientes, ¿verdad? Cómo me aporta cada una de esas variables al problema que estoy queriendo resolver. Entonces, pues vamos en cierto sentido hacia allá, ¿verdad? La dirección va hacia el uso de este tipo de modelos, pero todavía hay un reto bastante grande dentro del sector, por lo menos desde la óptica que nosotros tenemos. Banca privada,
¿consideran ustedes que hay evidencia de mayor inversión por parte de las entidades en modelos basados en datos y otras herramientas analíticas? Perdón, no escuché, si me estás preguntando a mí, Álvaro, pero No, con gusto te repito la pregunta. Que si en esta misma línea del interés de los que conversábamos con Lisbeth, del interés de potenciales clientes en la inteligencia artificial, que si desde el punto de vista de banca privada que tienen ustedes, si tienen evidencia de un mayor interés e inversión, ¿verdad? En años recientes en modelos basados en datos y herramientas analíticas. sí, bueno, muy buenas tardes nuevamente. Sin duda alguna, Álvaro, hay evidencias tangibles sobre los usos que tiene modelos sofisticados, herramientas sofisticadas, inclusive basadas en inteligencia artificial. Voy a dar algunos ejemplos. Los chatbots, ¿verdad? Seguramente todos nos hemos topado ya con un chatbot, ¿verdad? Es un robot que está con inteligencia artificial atendiéndonos y que el objetivo de las entidades financieras es mejorar la experiencia del cliente. Evidentemente eso genera ahorros en costos, ¿verdad? Pero ese aprendizaje sobre los intereses de un cliente son fundamentales para poder dar el servicio y los productos que se requieren. Entonces, este es un uso que ha sido, diría yo, bastante generalizado y es un buen ejemplo de cómo la tecnología y la inteligencia artificial se ha incorporado en los servicios de la banca o de las entidades financieras. Hay otros temas que tal vez no son tan visibles para un cliente y que son muy relevantes. Hay herramientas muy poderosas y servicios muy poderosos que tienen inteligencia artificial que tienen que ver con la seguridad de la información, ¿verdad? Entonces, evidentemente todos queremos tener nuestros depósitos en una entidad segura, confiable y detrás de esa expectativa del cliente hay todo un esfuerzo que hace el sistema financiero o los sistemas financieros para resguardarse y ahí sin duda alguna se echa mano de servicios como los servicios de seguridad de la información que se denominan normalmente los SOCs o herramientas también que detectan ataques de día cero, ¿verdad? Que son modalidades de ataque que están surgiendo en el momento y que sin herramientas sofisticadas o servicios sofisticados de seguridad de la información que tengan inteligencia artificial sería muy difícil detectarlos. Otros temas que también pueden ser no visibles para un cliente están los modelos que determinan el comportamiento de fraude y creo que esto al final evitan muchos problemas al cliente, ¿verdad? Evitan muchas dificultades, muchos dolores de cabeza. Es algo que las entidades hacen de manera proactiva porque bueno, definitivamente está a la orden del día las modalidades de fraude, ¿verdad? Y la búsqueda de robarle el dinero a los clientes. Entonces, detrás de esto también hay herramientas sofisticadas, herramientas que estudian el comportamiento del cliente y que inclusive generan experiencia al momento de utilizar los canales electrónicos, porque si se logra comprobar con esos modelos que es el cliente el que está detrás de una computadora, de un dispositivo, posiblemente se dejaría pasar la transacción sin pedir mayores autenticaciones o validaciones, ¿verdad? Entonces, tiene hasta un beneficio en la sensación que puede tener el cliente en el uso de las tecnologías y en el uso de los canales. Hay inclusive hasta bots para gestión de cobros, ¿verdad? Entonces, de pronto en procesos en donde ahora se denomina un servicio, el proceso de cobros, ¿verdad? Del cobro temprano, cuando el cliente tal vez olvidó pagar, no recordó el pago, un bot puede tener esa conversación y esa interacción perfectamente con el cliente. Ya quizás si la situación es más avanzada, se requerirá de una persona que esté detrás de la conversación definitivamente.
Y bueno, como decía ahora Lisbeth, hay modelos evidentemente de vinculación y para gestionar la vida, el ciclo de vida del cliente, ¿verdad? En el momento de la originación y todo su ciclo de vida. Y esto, Álvaro y compañeros, y quienes nos escuchan, esto está pasando porque evidentemente todos somos conscientes de que está habiendo una evolución de la tecnología, ¿verdad? Esto nos ha permitido a las entidades tener un procesamiento más rápido, más eficiente de grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Entonces, la adopción de estas tecnologías han permitido dar el paso hacia el uso de este tipo de herramientas. Sin duda alguna hay mayor disponibilidad de datos, ¿verdad? Y bueno, esto genera evidentemente una serie de retos y una serie de riesgos, entre ellos el tema de la privacidad de datos, que debemos gestionarlo, pero se convierte en una oportunidad. Y ahora mencionaba Katia el tema de la rentabilidad de los sistemas financieros, ¿verdad? Ha habido un fenómeno de una disminución en los márgenes del sector y cada vez hay más competencia. Entonces esto definitivamente nos empuja a ser más eficientes, a buscar ventajas estratégicas y la adopción de este tipo de herramientas, modelos y tecnología, sin duda alguna, nos acercan a ese objetivo. Muchas gracias, César. La verdad, muy completa la exposición y los ejemplos. Muchas gracias. Entonces, quería integrar ahora a Juan José y preguntarle, bueno, desde el punto de vista de la auditoría externa y ya habiendo discutido, ya habiendo apuntado, Liz, el empuje que está teniendo esta tecnología y los ejemplos que acaba de dar Juan César. Entonces, de tu punto de vista, ¿qué papel tiene que desempeñar, ¿verdad?, los reguladores y las auditorías externas para garantizar el uso responsable de la inteligencia artificial y el machine learning en los modelos en las entidades financieras? Muchas gracias, eh, Álvaro. Yo creo que esto que comentas es, es fundamental y agarrándome un poquito de lo que se ha comentado antes, a veces uno tiende a ver que, que, el, que la regulación termina siendo un poquito más reactiva a los asuntos, ¿verdad? Y a la administración del riesgo, ¿verdad? No tenemos, por ejemplo, tanta regulación con respecto a estos temas. Yo sí creo y sigo pensando, ¿verdad? Que aunque tiene sus particularidades, la inteligencia artificial, el machine learning, debería ser tratado como un riesgo como cualquier otro. Y en el momento que las entidades se metan en estos temas, ¿verdad? Tienen que gestionar los riesgos asociados a estos temas, ¿verdad? Y entonces tienen que tener un proceso adecuado de identificación, un proceso adecuado de valoración, un proceso adecuado de tratamiento al riesgo, un proceso adecuado de reporte de esos riesgos, ¿verdad? Y en el momento que las entidades se metan esto, entonces va a ser en la parte de auditoría de la gestión de riesgos, a la revisión de la gestión de riesgos, va a tener que ser parte de lo que los auditores van a tener que revisar. Lo que yo sí pienso que es que el tema de inteligencia artificial tiene que entrar, ¿verdad? No, y el machine learning tiene que entrar dentro de toda la gestión de riesgos de las entidades y pasar los procedimientos que tenga que pasar, ¿verdad? Desde análisis de riesgos de los proyectos, desde análisis ya cuando están implementadas, desde la identificación de los riesgos que puedo tener y cómo voy a tratar esos riesgos, aunque genera muchos retos porque hay temas nuevos y hay temas, al final del camino, ¿verdad? Termina siendo un riesgo más dentro de una cortina o dentro de un abanico de riesgos más bien que tienen las entidades y que tienen que administrar. Claramente yo también pienso, creo que Katy lo comentaba al principio,
de las entidades que van adoptando estos temas de manera tal vez más agresiva no sean precisamente las entidades reguladas, porque la regulación lleva un desfase con respecto a este tema. Ya le corresponderá a los auditores empezar a revisar estos temas. Y sí requiere, sí tiene riesgos adicionales, ¿verdad? Sí involucra el tratamiento o la inclusión de especialistas que tal vez no eran tan relevantes en otro momento para poder analizar los riesgos y la gestión de riesgos sobre estos temas, ¿verdad? Y pensando en gestión de riesgos, cuando hablemos de estados financieros, cuando la inteligencia artificial empiece a tocar cifras de los estados financieros, entonces esto va a tener otra connotación adicional, ¿verdad? Si es que esto llega a pasar o empieza a hacer cálculos contables detallados, esto va a tener una connotación un poquito diferente también. Súper. Es decir, que no se puede o no se debería hacer un tratamiento independiente de la inteligencia artificial aislada de la gestión de riesgo que ya realiza la entidad, sino que debe integrarse. Yo lo veo así, Súper. yo lo veo como un riesgo más. Exactamente. En ese sentido, y como vimos ahora en el video de YouTube, una de las preocupaciones es el tema de la sostenibilidad. Y estos modelos, y ahora lo comentaban también en la plenaria antes de almuerzo, ¿verdad? Sobre el potencial uso de herramientas de Machine Learning para modelar el riesgo climático. Entonces, la pregunta, Kate, en general, no solo modelos de Machine Learning, sino en general los modelos, ¿qué papel van a jugar en la gestión del riesgo climático y la gestión de sostenibilidad de las entidades? Bueno, la pregunta que me hace Álvaro es de los temas que más me gustan. En particular, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, el tema de riesgo climático es algo que ha bastantes conversaciones a nivel mundial. Yo creo, bueno, sin conocerlos individualmente a los que están acá, pero sí, todos los que están acá están relacionados con modelación matemática, creo que tienen un gran reto. Y es el reto de cómo modelar precisamente cambio climático. Específicamente en la banca, por ejemplo, les puedo comentar que hay 3 grandes aristas que se han empezado a modelar y ustedes se imaginarán cuáles son los países que van más avanzados en esta materia. Ustedes saben que a nivel europeo se tienen pruebas de estrés por riesgo climático, no así en otras partes del mundo que de pronto a uno le llaman un poco la atención. Pero este tipo de herramientas, ¿verdad? De Machine Learning en general, lo que tiene que ver con evaluación matemática, tiene un gran espacio en este sentido. Lo que sí les puedo comentar es un poco lo que hemos estado trabajando en los últimos años en el Banco Nacional. Y bueno, ese mapita que está ahí, de hecho, cuando lo vi, digo yo, más adelante, cuando les iba a hablar de esto en la otra charla, pero es cómo mapear ese mapa, cómo dividirlo precisamente en esas zonas geográficas que tienen mayor afectación climática a nivel país. ¿Y por qué eso es importante? Porque resulta que una oficina, una sucursal y más allá de una institución financiera en general, cualquier empresa que esté ubicada en la zona norte es muy diferente a una oficina, a una casa, etcétera, que esté ubicada, por ejemplo, en una parte de Heredia, por decirlo. Entonces, ahí, para los que les gusta la materia, pues, se podrán imaginar que la probabilidad de afectación y en sus casas, inclusive en un lugar o el otro, es diferente. Entonces, lo que hemos hecho es ponerle colores a ese mapa, verde, amarillo y rojo, basados en los datos que tiene el Instituto Meteorológico, precisamente para determinar esas probabilidades de afectación a nivel geográfico. Y adicionalmente, se han trabajado con perfilamientos de clientes. Vamos a ver, si yo les pregunto, por ejemplo,
¿qué segmento posiblemente se vea más afectado por temas climáticos? ¿Qué me dirían? ¿Cómo? Exactamente, ¿verdad? Es fácil que a uno se le venga a la cabeza que el sector agrícola, el sector ganadero. De hecho, acá en Guanacaste, hace unos meses escuchaba unas preocupaciones precisamente por la falta de agua y cómo eso está impactando no solamente el sector agrícola, sino también de las vaquitas, ¿verdad? Las vaquitas que requiere ahora más esfuerzo para poderles llevar agua. Entonces, ese mapeo, no solamente a nivel geográfico, sino a nivel de los segmentos económicos, ¿verdad? Agricultura, comercio, etcétera, nos ha permitido a través precisamente de herramientas de Machine Learning, y les cuento que aquí el experto está sentado allí, quien les puede contar incluso más detalle lo que se ha venido trabajando, permite multiplicar, literalmente, multiplicar probabilidades de default con los given defaults que nos permiten al mismo tiempo determinar pérdidas esperadas. Y las pérdidas esperadas, pues es una métrica muy necesaria y conocida a nivel de la banca, precisamente para saber, bueno, un cliente, una empresa, cuál es ese impacto que un horizonte de tiempo podría tener para la banca, esa pérdida que podría generar basada en una probabilidad de default y un LGD. Entonces, en la parte de crédito es clarísimo, ¿verdad? Es clarísimo cómo yo, como una entidad, cuando voy a hacer un préstamo o voy a otorgar un préstamo, cómo realizar ese assessment para saber cuál es el impacto que ese cliente podría tener, ¿verdad? En pérdidas, y adicionalmente, ¿qué hacen las entidades con este tipo de información? Las incluyen en el pricing. ¿Ok? Entonces, cuando lo vemos desde la entidad financiera, se hacen todos estos tipos de análisis, o al menos, por lo menos, el Banco Nacional ha iniciado con eso. Y cuando lo vemos desde el punto de vista de cliente, que son todos ustedes que llegan a una entidad financiera, podría decirles que en los próximos años, como parte del screening que se pueda realizar, por ejemplo, un préstamo de vivienda, donde se ubique la vivienda que queda en garantía, pues estas son valoraciones que se van a estar realizando. Y por detrás de todo eso, para contestar la pregunta, claramente el trabajo de ustedes como matemáticos es fundamental para hacerlo más preciso esas estimaciones. Muchas gracias, Katia, por la respuesta. Y justamente entonces se va a requerir un material humano, que ya aquí lo comentamos, que va a tener que desarrollar esa expertise y poner a funcionar esos modelos y evaluar esos impactos climáticos en diferentes aristas de la gestión bancaria. Entonces, la pregunta para Lisbeth, bueno, ¿tenemos suficiente material humano para satisfacer esa demanda? Porque aquí hay varias entidades que están representadas, no solo con los panelistas, sino con los aquí presentes, nacionales e internacionales, y esa demanda de personal especializado será suficiente, por lo menos acá en Costa Rica. Esa es una preocupación que tiene Cuanto como empresa consultora. Y si nos podrías hablar de entonces en la gestión de talento humano, que es un tema fundamental de la gestión de riesgo modelo, ¿qué acciones realiza la empresa Cuanto para atraer y retener talento crítico? Porque ese talento crítico justamente es el que le va a dar soporte a todas estas herramientas que hemos comentado. Gracias, Álvaro. Bueno, yo creo que para quienes trabajamos de algún modo en el sector financiero, sabemos que la demanda de profesionales en estas áreas de matemática, estadística, ciencias de la computación, es alta en este momento. Y efectivamente se están enfrentando dificultades para poder llenar esas posiciones vacantes que se tienen hablando, digamos, del sector financiero en general. ¿Nos ocupamos desde cuánto de esto? Por supuesto que sí, ¿verdad? Es un tema en el que nos ocupamos bastante. Y también por el contacto que tenemos con el sector, podemos también conocer necesidades que tienen nuestros clientes en relación a la búsqueda de este talento. Una oportunidad enorme para ustedes que están ahí, ¿verdad? Para todos los que
nos dedicamos a este tema. Recientemente, quienes viven en Costa Rica posiblemente estuvieron al tanto de las noticias relacionadas con los salarios de este tipo de profesionales, ¿verdad? La lista de salarios más altos la encabezaba Ciencias Actuariales, seguida por Ciencias de la Computación y después Estadística. Y eso, pues, es claro el mensaje, ¿verdad? Hay una demanda bastante alta por este tipo de profesionales, lo que hace que pues pagarlos sea también costoso. Y más aún cuando buscamos personal que tenga experiencia en el sector, ¿verdad? Porque no es solo que tenga la preparación académica, en algunos casos, ¿verdad? Que tenga el título, que conozca del tema a nivel académico, sino en algunas ocasiones se buscan personas ya con experiencia y eso lo hace todavía más retador, ¿verdad? Poder atraer ese talento. Definitivamente en el presente tenemos un déficit, ¿verdad? De personal a nivel del sector, a nivel país. Y a futuro, pues la pregunta es si tendremos suficientes, ¿verdad? Hay bastante oferta en el mercado, desde las universidades acá locales, con una oferta presencial, hasta universidades internacionales que nos dan modalidades híbridas, ¿verdad? Presencial, virtual o hasta 100% virtual. Y estamos, pues a nivel de Costa Rica, conocemos que hay bastantes personas preparándose en esta área. Sin embargo, yo creo que la brecha es amplia, ¿verdad? Cerrar esa brecha, pues tomará bastante tiempo y dependiendo la velocidad con la que esto crezca, pues es un poco dudoso si vamos a lograr a nivel país cerrar esa brecha en un plazo razonable. Se le agrega un factor más y es la fuga de talento, ¿verdad? Hacia fuera del país. El teletrabajo a nivel mundial, que bueno, ha perdido un poco de fuerza últimamente, pero sigue siendo una condición para algunas empresas favorable para quienes inclusive viven fuera del país de donde operan las empresas. Es algo que vino también a disminuir la cantidad de talento humano que tenemos acá a lo interno, ¿verdad? Hay muchas personas que desde acá trabajan para transnacionales o bueno, también se van del país, ¿verdad? Entonces, ese es otro factor que se le suma a la fuga de talento que tenemos, a la falta de talento que tenemos. ¿Qué hacemos desde cuánto? Muchas cosas, muchas cosas. Primero que todo, nos enfocamos muchísimo en el ambiente laboral, ¿verdad? El ambiente laboral es algo que Cuanto desde sus inicios ha construido de una manera bastante exitosa y nos hemos esforzado por mantenerlo. Al tener una organización bastante plana, ¿verdad? Una estructura organizacional bastante plana nos permite atraer nuevas generaciones, nos permite brindar un ambiente con poco burocracia, donde nos enfocamos mucho en resolver las situaciones, ¿verdad? De manera ágil y también tomamos muy en cuenta la opinión de nuestros colaboradores. Entonces es un atractivo que tiene. Pero también hay un factor bastante importante que es la naturaleza de lo que hacemos, ¿verdad? Cuántas soluciones nace con una visión de innovación, de investigación, de desarrollo de nuevas soluciones. Perdón, un segundito. Siempre llega en el momento más preciso. Es un enfoque que le damos al trabajo que hacemos diariamente. Aquí no hay espacio para aburrirnos, ¿verdad? Es un trabajo bastante retador, innovador, repito, que nos permite también mantener un equipo altamente motivado y muy comprometido con la empresa. Adicionalmente, factores adicionales que hacemos, que implementamos en la empresa para mantener también este tipo de población motivado, son las condiciones, por ejemplo, como teletrabajo. Cuánto nació con teletrabajo, no es una cuestión de pandemia, no nació ahí el teletrabajo, nació desde sus inicios. Horarios flexibles, horarios inclusive de menos de tiempo completo, que le permiten a nuestros colaboradores
estudiar, dedicarse a otras actividades que les resulten importantes en su vida. Y con esto, pues, mostramos nuestro compromiso que tenemos también, no solo con el profesional que nos acompaña en el trabajo, sino con la persona que trabaja con nosotros, ¿verdad? Entonces, tratamos de mantener muy alineado el equipo en cuanto a valores, contratar las nuevas contrataciones. Buscamos personas que realmente compartan la visión, compartan la misión y compartan los valores de Quantum Soluciones para lograr el trabajo en equipo y mantener ese ambiente bastante armonioso que tenemos en la empresa. Y bueno, yo quería aprovechar para agregar algo a lo que está comentando Liz. Y bueno, la respuesta es no, o sea, no tenemos las capacidades para lo que la demanda presente y futura posiblemente va a exigir. Y yo creo, ¿verdad? Insisto, de los que están acá como parte de la academia, universidades, en ese pensamiento, ¿verdad? En esa reflexión en cuanto a esas capacidades o enfoques que de las universidades deberían de estar dando. Y yo doy el ejemplo más claro, bueno, por lo menos para mí es el más claro, y es la parte de ciberseguridad. O sea, en la parte de ciberseguridad, hoy por hoy tenemos una escasez enorme que a tal punto que lo que tenemos que hacer algunas entidades, y lo digo a nivel país y yo creo que a nivel mundial, es estar contratando gente de Colombia, la gente de México, porque a nivel país no tenemos gente. Y ustedes saben que con el tema de la pandemia se incrementó muchísimo el uso de medios digitales, ¿verdad? Y entonces, adivinen qué, de ahí, obviamente tenemos que invertir en esos medios digitales, no solamente para hacerlos más atractivos para el cliente, sino para que las seguridades que estén por detrás, pues evidentemente se cumplan. Y eso es lo que hoy vivimos, lo que hoy vivimos y lo que yo creo que si no se toman acciones, ¿verdad? O decisiones, motivaciones a la gente joven que escoge este tipo o que no escoge este tipo de carreras hacia futuro, vamos a continuar con esa escasez de recursos. Muchas gracias a Lisbeth y a Katia por la respuesta y la preocupación y la ocupación también de los que estamos acá e influimos en la toma de decisiones de los centros de estudios avanzados superiores. Quería seguir con César. César, ahí en la presentación de inicio vimos el caso del Banco de Noruega que tuvo esa pérdida millonaria por un error en una hoja de Excel. Yo quería preguntar, y creo que no es un secreto que las entidades financieras y muchos giros de negocio dependen fuertemente de hojitas de Excel por aquí, hojitas de Excel por allá. La pregunta es, desde Promérica, ¿ha existido o se está trabajando en algún tipo de gestión activa para mitigar esos errores humanos en hojas de cálculo de Excel? Claro que sí, Álvaro. Efectivamente, vamos a ver, bueno, yo creo que el Excel es una herramienta. El otro día escuchaba a alguien que mencionaba un estudio que decía lo que ha contribuido al crecimiento económico el Excel, ¿verdad? Y me daba la cifra, no la recuerdo, pero bueno, es muy interesante porque realmente en la vida cotidiana, en la vida laboral, en la vida personal, en la académica, ha sido una herramienta muy útil y muy usada, ¿verdad? Pero ciertamente, como vos mencionás, nos puede meter en problemas, ¿verdad? De todo tipo. Y entonces, sin duda alguna, pues el caso nuestro y posiblemente es el camino que muchos están tomando, cuando hay un proceso que es crítico, que es complejo y que tiene un impacto grande en los resultados, sin duda alguna el camino debe ser la automatización en la medida en que sea posible. Pero evidentemente, a veces el camino para querer automatizar todo no es posible, ¿verdad? Los procesos se están transformando además constantemente y eso implica que no todo lo podemos tener necesariamente automatizado.
Entonces hay usos que en el caso nuestro hemos adoptado como los bots, los RPA, ¿verdad? Estas tareas repetitivas importantes que son, ¿verdad? Transacciones o actividades de fondo, pero que suelen ser repetitivas, perfectamente se pueden automatizar con un bot, ¿verdad? Entonces, eso ha elevado la productividad de los equipos y ha concentrado a que las personas se dediquen más a aquellos temas que requieren de la atención humana y con mayor profundidad, ¿verdad? De pronto esto genera algún tipo de temor, ¿verdad? En las personas, decir, bueno, va a venir va a venir un robot a sustituirme porque va a quitarme el trabajo. Y por ahí decían, yo lo que voy a tener que hacer es el jefe del robot, de los robots, para no quedarme sin trabajo. Pero bueno, después de ese chiste malo, lo que sí creo que es muy importante es que esta tecnología está a disposición y puede tener un alto impacto en la productividad y en la disminución de errores. También otro camino, y que creo que los que estamos de este lado en la gestión de riesgos es una cualidad, es que el nivel técnico de los equipos de trabajo le permite también automatizar u optimizar procesos utilizando código o utilizando algún tipo de validaciones que se puedan programar sin necesitar de la intervención de TI, de tecnología. Entonces, este es otro camino, evidentemente. Y ya por último, Álvaro, si al final no es posible esa automatización, si no está a disposición o no ha llegado tal vez a atenderse la necesidad que yo tengo en mi proceso por medio de un bot y no se tiene el talento para desarrollar con algún tipo de código de validación la actividad que se está desarrollando, sin duda alguna, la gestión del riesgo operativo tiene que ser fundamental, ahí debe estar incorporada para definir controles, que los controles típicos en una situación así es tener alguien que hace y alguien que revisa, un maker y un checker, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Pero sin duda alguna, hay un camino, lo he tratado de esbozar, posiblemente se me escape algún aspecto, pero el sofisticar también o capacitar a los equipos de trabajo para que encuentren nuevas formas y formas más técnicas de solucionar su trabajo, que no sea solamente usar una hoja de Excel de manera básica, creo que nos va a evitar muchísimos problemas. Muchas gracias, César, por la respuesta. Quería volver con Juan José. Entonces, Juan José, este ratito hemos conversado de riesgo climático, sostenibilidad, la gestión del talento humano y los errores operativos de Excel, es decir, varias vertientes de lo que podemos entender como riesgo modelo. En el caso de ustedes de que auditan a varias entidades de no solo Costa Rica, sino de la región, ¿cuál dirías que es la calificación que le asignarías en madurez de la gestión de riesgo modelo de la banca de la región? Si tuvieras que calificarlo en incipiente, en desarrollo o madura, ¿cuál calificación asignarías y cuáles son los puntos de dolor más comunes que ustedes detectan en la auditoría en la gestión de riesgo modelo? Porque aquí tenemos en la audiencia un grupo de personas que ya están trabajando y participan y contribuyen en la mitigación de riesgo modelo o van a empezar a trabajar en la elaboración de modelos, y entonces tienen que estar conscientes de todos estos temas. Entonces, ¿cuál dirías que es la calificación? Sí, ¿En dónde estamos en la región, en la gestión de sí, riesgo modelo? ¿Y cuáles son los puntos de dolor más comunes que ustedes detectan? sí, yo pensaría que estamos en una etapa de desarrollo, ¿verdad? Y aunque a veces somos un poquito dados a minimizarnos como país, creo que Costa Rica ha hecho buenos esfuerzos y creo que la regulación ha empujado de alguna manera que los departamentos de riesgo,
¿verdad? Y los modelos que usan los departamentos de riesgo se especialicen y se mejoren, ¿verdad? Porque sí, que siempre hemos administrado riesgos, pero la superintendencia me parece, en términos de regulación y devolviéndonos al tema de inteligencia artificial, ¿verdad? Es el empuje que le da la regulación a los temas. Entonces, yo creo que en términos de gestión del riesgo y de modelos en general, estamos en una etapa de desarrollo y yo creo que vamos por buen camino, ¿verdad? Si yo tengo un rato de venir auditando procesos de gestión del riesgo en los bancos y uno normalmente ve varias cosas, ¿verdad? Ve que año con año las cosas van mejorando y ve que año con año se le suben el nivel a las discusiones, ¿verdad? Cosas que hace 5 años eran un tema, ya no es un tema y pasamos a otra cosa. O sea, estamos subiéndole como, es mi percepción, como sector el nivel a las conversaciones y eso me parece que siempre es positivo. Yo sí siento que hay avance, ¿verdad? Y nosotros mismos en las revisiones que hacemos vemos cuáles son los temas que hablábamos y cuáles son los temas que hablamos ahora o cuáles son las discusiones hoy, cómo hemos, y no nosotros, cómo hemos como sistema financiero costarricense, ¿verdad? Cómo el sistema ha ido afinando el lápiz y ha ido en un proceso de maduración de gestión de riesgos, ¿verdad? Yo creo que el nivel de madurez no es el mismo que, que, que hace un rato. Yo creo que está muy impulsado también por la regulación, ¿verdad? Tampoco, la regulación tiene cosas que a veces traban un poquito la generación de negocios o disminuyen las rentabilidades, tal vez como comentaba Katy, como comentaba César, pero bueno, tienen alguna razón por otro lado, ¿verdad? Siempre en el desarrollo de modelos y nosotros tenemos algún nivel de conocimiento un poquito más amplio en temas de riesgo de crédito, de NIF 9, de pérdida esperada. Siempre los datos terminan siendo un reto, ¿verdad? La gestión de los datos, la administración de los datos históricos y las herramientas que las entidades tienen para gestionar estos datos. Y con la gestión de los datos me refiero a la integridad, a la exactitud y a los temas de seguridad de la información, ¿verdad? Porque ya cuando generamos modelos de riesgo un poquito más complejos, ¿verdad? Imaginémonos cuántos la cantidad de operaciones de cualquiera de las entidades bancarias del sistema financiero y si necesitamos 5, 6, 7, 10 años de información de cuántas operaciones estamos hablando y cuántos datos tenemos que administrar. Entonces siempre los datos, siempre es uno de los temas sensibles que hay que administrar, que hay que ver con cuidado, que los datos que estoy utilizando para tomar decisiones y generar modelos estén unificados, que yo sepa que, vamos, que sean uniformes, que yo sepa que la primera base de datos y la última están diseñadas de la misma manera. El otro tema que yo siempre me gusta recalcar cuando desarrollamos modelos de cualquier cosa, ¿verdad? Yo creo que a veces, siempre, no a veces, siempre es bueno tener en mente qué información y quién está tomando decisiones con esos modelos y cuál es el riesgo que yo estoy mitigando con esos modelos, porque a veces desarrollar el modelo, ¿verdad? No se puede eh, convertir en un fin en sí mismo. Lo importante del modelo es la información que me da y y las decisiones que yo puedo tomar con esa información, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es otro tema que siempre hay que tener en mente porque a veces cuando desarrollamos un modelo nos apasiona más el desarrollo del modelo y puede ser que en algún momento nos olvidemos de la información que nos tiene que dar y la información que necesitan los tomadores de decisiones, ¿verdad? Que no siempre son los que desarrollan el modelo, ¿verdad? Usamos modelos para gestionar riesgos, por ejemplo, pero no siempre los que desarrollan el modelo son los que toman decisiones con esos indicadores que genera ese modelo. Entonces yo creo que es algo que siempre tenemos ver, que tener en mente y siempre decimos que en el desarrollo de modelos, y tal vez aquí me pongo muchísimo el sombrero de un externo, ¿verdad? De alguien que ve los modelos desde afuera, yo no los desarrollo, digamos que los revisamos, es
cómo documenta usted el desarrollo del modelo, ¿verdad? Y cómo lo dejo lo suficientemente claro para que un tercero pueda leer una metodología y entender de pies a cabeza lo que está pasando. Eso todavía nos genera retos porque lo que leemos en el documento metodológico y parecería algo muy sencillo, ¿verdad? Estamos hablando de temas muy complejos, de inteligencia artificial y temas bastante importantes, pero esto termina siendo como la base del tema. Pensando yo como un tercero que nos toca analizar y revisar modelos, siempre es importante que podamos documentar de manera práctica, ajá, y correcta lo que el modelo hace. Y yo cuando hablo de esto con la gente, con los mismos compañeros y hay que dejarlo como para que un tercero que no es experto en el tema, ¿verdad? Evidentemente va a tener que tener conocimiento de modelos y demás, lo pueda entender y lo pueda replicar, ¿verdad? Y entonces esto hace que el modelo trascienda en el tiempo, ¿verdad? Algo como la documentación para que se pueda replicar y cualquier persona lo pueda, y sea de alguna manera revisable, ¿verdad? Estos yo creo que son los temas que todavía nos dan vueltas, pero sí, si me pregunta, yo siento que son temas que se han venido trabajando y que yo veo que van mejorando en el tiempo. Ya no, tampoco podemos ser mezquinos y decir que estamos en el mismo lugar, no. Yo creo que el nivel de profesionalización de los departamentos de riesgo, la inclusión de especialistas, eh, le ha venido a dar muchísimo valor a los modelos y al trabajo. Y yo creo que eso ha hecho que mejoremos o que vayamos, digamos, en una curva ascendente. A veces puede ser que sintamos que le bajamos la velocidad al crecimiento y a la madurez, pero yo sí creo que hay mejoría, aunque siempre hay espacio para hacer las cosas mejor, ¿verdad? Muchas gracias, Juan José, por la intervención. Antes de abrir espacio para las reflexiones finales de parte de los panelistas, quería saber si del público teníamos alguna consulta para los panelistas. ¿Hay alguna pregunta que alguno tenga ahí? A ver, vamos con Sergio. Aquí está la modelo que va a hacer entrega del micrófono. Los modelos de Machine Learning en banca, siento que, o no sé si tengo la percepción equivocada, de que principalmente son para detectar temas de un posible default al momento de originación. No sé si al momento de hacer análisis de los estados financieros utilizan también modelos de Machine Learning porque tiende a ser un proceso bastante manual y que un analista debería estar revisando los estados financieros para asegurar de que las carteras de los créditos que tengan en ese momento de las empresas no hayan en deterioro en esos estados financieros. Entonces, no sé si aplican también Machine Learning en esa parte y en caso que no lo apliquen, si lo ven posible en el horizonte, a qué plazo, si corto, mediano plazo, implementar ese tipo de modelos. No sé cuál de los panelistas quiera responder. Yo puedo referirme tal vez a un uso diferente a la vinculación en la parte de crédito. En realidad, nuestra experiencia ha sido que en la parte de negocios se han explotado los usos de modelos de Machine Learning pensando no tanto, como te decía, en la vinculación o la originación para detectar perfiles que no nos vayan a pagar, sino más bien en el ciclo de vida del cliente encontrar oportunidades. Entonces, de pronto, tener un modelo que nos pueda dar la probabilidad de que un cliente nos vaya a cancelar la tarjeta porque no está a gusto con el servicio, por ejemplo, u otro factor distinto que nos genere entonces acciones de activación, uso y retención. Modelos que nos permiten detectar los intereses que pueda tener un cliente de hacer uso de los servicios, llamémoslo para viajar, por ejemplo, ¿verdad? Basado en comportamientos que está teniendo
que tal vez no son tan evidentes como que se está montando en un avión y está comprando boletos constantemente, ¿verdad? O está facturando fuera, sino otro tipo de comportamiento que nos dice que es un perfil de alguien que puede tener el interés de salir del país, de hacer uso de los servicios y entonces generarle las oportunidades para facilitarle ese interés, ¿verdad? Entonces, creo que los usos van más allá del tema del riesgo. No puedo afirmarte que estemos haciendo en este momento algo respecto a los estados financieros. Me parece un excelente caso de uso, pero sí es cierto que los usos no se limitan en este momento en la banca solamente a temas de riesgo. Sí, Bueno, la verdad es que ya César explicó bastante y sí, de pronto los ejemplos que salen están muy enfocados en una parte, pero los usos son demasiado amplios, ¿verdad? Ahorita les voy a comentar, por ejemplo, en la parte financiera, cómo ya, por ejemplo, las notas, ¿verdad? O los textos basados en estados financieros de la entidad ya se escriben solos, ¿verdad? O sea, ya hay muchas funciones. La lectura de documentos legales, ¿verdad? Tenemos un documento legal que de pronto lo tenemos en imagen, porque en algún momento fue escaneado, porque son documentos viejos y todo ese tipo de tecnologías. De hecho, el ejemplo que les voy a poner haciendo un poco de spoiler es el caso de JP Morgan, que utiliza este tipo de inteligencia, ¿verdad? Porque recordemos que esa inteligencia, bueno, es más o menos simular lo que hace un humano, ahora más, pero bueno, eso será tema de la siguiente charla. Pero efectivamente eso que mencionas es totalmente viable y en algunas entidades ya se ha empezado a hacer. Álvaro, tal vez para aportar algo muy breve, y es que estos modelos que se utilizan en el ciclo de vida para hacer calificación, ¿verdad? No solo en originación, sino en comportamiento, como mencionaba César, se pueden ligar al cálculo de las estimaciones. En este momento Costa Rica está en una transición, ¿verdad? Estamos recién en enero adoptando una nueva normativa de cálculo de estimaciones, y que es regulatoria, ¿verdad? Y todas las entidades reguladas tienen que cumplir, pero también la superintendencia ha abierto la posibilidad de utilizar, no en este momento, pero a futuro, modelos internos para el cálculo de estimaciones. Entonces, lo rico de esto es poder gestionar el crédito, ¿verdad? Desde su origen y en etapas siguientes, ¿verdad? En el comportamiento, alineado con la misma metodología con la que se está haciendo la estimación, ¿verdad? Que al final, pues eso va a dar al estado a los estados financieros. Entonces, sí se puede también ligar este tipo de modelos con resultados que van directamente al estado. Sí, tengo una pregunta. Vos mencionaste lo de la parte climática. ¿Qué tanto se incorpora dentro de todo lo que han conversado la parte de pronóstico climático estacional para evaluar el riesgo en temas, por ejemplo, como seguro? Ahora hablábamos con tu compañero en la mañana y fue algo, digamos, que ahora que lo mencionaste, entonces me surgió la duda. Si la variabilidad climática está incorporado, digamos, en modo pronóstico para reducir el riesgo, digamos, de un posible aseguramiento o algo así. Y lo otro para Juan José es, mencionaste la parte de los modelos, pero estos modelos, me imagino, desde mi ignorancia, tienen un costo y debe ser un costo alto. Pero también, por otro lado, mencionaste lo de la revisión de los modelos. Entonces, ¿cómo se logra el balance entre lo que puede ser abierto y lo que puede ser de tipo ya más cerrado, ya que son instituciones en competencia, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se Sí. logra ese balance, digamos? ¿A qué se refiere con más cerrado? Tal vez para tener...
Sí, me refiero, por ejemplo, una institución elabora su modelo, invierte dinero, Ujú, pero es una institución en competencia. ujú. Entonces, ¿qué tanto Ah, puede tener acceso otra institución, por ejemplo, a ese modelo que se construyó y que lógicamente tiene un costo, ¿no? sí, no, sí, sí, buenísima, eh, buenísima pregunta, ¿verdad? No, evidentemente una institución no tiene acceso al modelo de otra institución, ¿verdad? Nosotros como auditores tenemos normas de confidencialidad que no nos permiten, o sea, si revisamos una institución, evidentemente no, y más estando como revisores, digamos, jamás eh, usaríamos temas de una institución con otra, porque nuestra labor desde esa perspectiva es solo revisar. O sea, es solo revisar el modelo. Yo llego, lo reviso contra una normativa, digamos, estamos, para poner un ejemplo más práctico, eh, estimación por deterioro de cartera bajo NIF 9, que es una norma que tiene ciertas reglas para construir una estimación por deterioro o una estimación de pérdida esperada, digamos, de la cartera de crédito. Yo llego, reviso una, doy mis observaciones y voy, reviso otra y le doy mis observaciones con respecto a esa norma, si es que aplica, ¿verdad? Pero jamás una no tiene por qué, no es de uso público la metodología que desarrolla una institución, ¿verdad? En los estados financieros va a tener que revelar, bajo este ejemplo, por ejemplo, va a tener que revelar a grandes rasgos qué es lo que está haciendo para el cálculo de pérdida esperada, pero no revela el detalle, no revela la receta secreta de qué multiplica por qué y que no es tan detallado, ¿verdad? Pero no existe esa posibilidad de que una entidad se vaya a otra. Es diferente cuando un tercero le ayuda a una entidad a diseñar una metodología, probablemente este tercero tiene un conocimiento para desarrollar esa metodología que puede utilizar en varios clientes. Eso sí pasa, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que se lleva la información de un lado para otro. Eso no funciona así. Sí, sí, sí. Y cuando se habla de auditoría o de la misma asesoría, hay requisitos de confidencialidad y normas de confidencialidad muy estrictos. Y, por ejemplo, en nuestro caso, la firma internacional tiene estándares muy estrictos y cursos y declaraciones anuales donde nos hacen firmar que no y declarar que no tenemos temas con respecto a eso, ¿verdad? Ni revelación de información. Los estándares son muy altos. Para llevar información de un lado a otro, eso es realmente difícil. Juan José, yo agregaría además a eso que Claro. respondías que, bueno, en nuestro caso, yo pertenezco a un grupo financiero que estamos con presencia en 9 países y aunque quisiésemos generar economías de escala, buscando que estoy contratando un proveedor, ¿verdad? O no sé, una empresa de clase mundial para el desarrollo de modelos. ¿Cuánto? ¿Cuántas soluciones? O FICO, ¿verdad? Que es una empresa mundial. De pronto yo quiero generar economías de escala, puedo hacerlas, puedo generar esa economía en el contrato y la negociación, pero al final es muy difícil que el modelo que se desarrolla para, llamémoslo, para vincular clientes en Costa Rica va a ser el mismo que se va a utilizar en Panamá, ¿verdad? Porque la economía es distinta, los comportamientos de los clientes son distintos, los intereses y otra serie de factores, la información que hay disponible y demás. Entonces eso nos obliga a hacer modelos a la medida que obviamente incrementan los costos, ¿verdad? Entonces, la pregunta del amigo es muy interesante, ¿verdad? Y yo creo que nosotros, los que estamos aquí, que nos conocemos, hemos tenido siempre intereses. Álvaro me decía un día, tenemos que sentarnos más y compartir experiencias y demás. Y eso es un interés genuino, importante y debemos hacerlo, pero muy probablemente no va a tener relevancia el que revelemos la fórmula de la Coca-Cola, ¿verdad? Porque eso ya sí es muy propio de cada entidad, pero sí las prácticas, creo que eso sí es muy relevante para enriquecer los conocimientos de
de los que estamos en este tema. Sí, tal vez con la pregunta de las afectaciones o cómo incorporamos ese factor de riesgos, ¿verdad? Climático a la parte de pérdida esperada, cómo lo emulamos, tal vez es tratar de contemplar dos posibles efectos, ¿verdad? Que puede haber una afectación por la garantía, por la cantidad de, digamos, dónde está el local, dónde está el local comercial, la ganadería y demás, y otra parte que pueda interrumpir el flujo común que tengamos de ingresos, ¿verdad? Y de salidas. Eso se incorpora en la pérdida esperada, pero va a depender mucho de la localidad. Tal vez contestando a su pregunta, que es más de, ok, ¿cómo afectan esos cambios estacionarios de climáticos, ¿verdad? Eso es más que todo lo estamos incorporando en este momento para hacer pruebas de estrés, para ver cómo se puede afectar la cartera, por ejemplo, en efecto de cambio del niño. Si hay una zona lluviosa o un huracán, ¿verdad? Que no es tanto como predecir un huracán, sino cómo nos puede afectar directamente cuando ya sabemos que va a haber en posibles impactos en la cartera de mora o retención de flujos, ¿verdad? Bueno, lamentablemente el tiempo nos gana. Ya tenemos que dar cierre a la mesa. La verdad que ha sido un conversatorio bastante integral. Hemos tocado temas desde talento humano, riesgo climático, inteligencia artificial, temas de ética, mejores prácticas en el desarrollo y auditoría de modelos, em, la aplicación de estas tecnologías ya como realidad en el sector financiero y como futura tarea de de las entidades financieras. El rol de los reguladores, lamentablemente no pudimos contar con el rol de un regulador en este panel, que hubiera sido muy enriquecedor, porque aquí ha habido temas también del rol de la regulación en todo este tema. Y la verdad que me parece que ha estado muy interesante la plática, la charla. Quería agradecerles a a los panelistas por el tiempo y las intervenciones, a ustedes también por haber estado aquí acompañándonos este rato. Tal vez un comentario de 30 segundos de cierre de cada panelista sería bonito para hacer el pase para ir al coffee break. Tal vez como comentario final, hay mucho potencial. Ese potencial se ha venido explotando en las últimas décadas, pero ustedes que están en este charco, como dice mi suegra, em, tienen enormes oportunidades hacia adelante. Y no me refiero únicamente desde el punto de vista académico, me refiero al punto de vista económico y social de impacto a nivel país, independientemente de a cuál país nos refiramos. Lisbeth. Pues enfatizar, yo creo que los necesitamos muchos profesionales en esta área con muy buena preparación, muy integrales, que conozcan muy bien los riesgos que traen estas nuevas tecnologías, esta nueva forma de modelar, que tengan un conocimiento, que puedan obtener un conocimiento muy integral, que nos venga a apoyar, no solo en esta industria, estamos hablando acá de la industria financiera o bancaria, pero también hay muchísimo a dónde aplicar, ¿verdad? Medicina, etcétera. Entonces, ocupamos de ustedes, ocupamos de esa formación integral para que vengan a apoyar. Hay mucha oportunidad, hay mucho por hacer y pues el reto es muy bonito y muy interesante. César. Bueno, decir que creo que están en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿verdad? Yo creo que puedo verlo hasta como una bendición y sin duda alguna en lo que tenemos que evolucionar es, voy a decirlo de esta forma, a que cada vez las cosas en todos los ámbitos de la vida, y en este caso en el ámbito profesional y laboral, hagamos las cosas con menos arte y más ciencia.
y eso realmente es lo clave de todo lo que hemos estado discutiendo. Muchas gracias. Vamos a esto. Sí, yo me agarro de las palabras de César, me parece muy acotado el comentario de están en el momento correcto, están en el lugar correcto, y yo viendo los profesionales que tenemos y en estas áreas, ¿verdad? En las áreas matemáticas, de estadística, lo que veo, ¿verdad? Y espero que así siga pasando, es que tienen una capacidad enorme de aprender sobre la marcha. Y entonces parece que ya son esta generación que autoaprende permanentemente y tiene una capacidad enorme de desarrollar cosas y de aprender cosas, digamos, por su propia cuenta, ¿verdad? Aparte de lo que la universidad les enseñar, creo que tienen esa capacidad, y yo creo que esa capacidad afuera es muy valorada, especialmente por los tiempos en los que vivimos, donde todo cambia rapidísimo y cambia en un abrir y cerrar de ojos. Yo me siento contento. Yo quisiera agradecerles la oportunidad de compartir con ustedes este rato, de compartir con ustedes unas palabras y un poquito de lo que pensamos. Y de nuevo, muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Quisiera pedirle un aplauso a los panelistas entonces de esta mesa redonda. Muchísimas gracias por la participación y procedemos entonces al coffee break para prepararnos para la charla de clausura. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta